¿Y qué les parece si hablamos de política? Bienvenidos y bienvenidas a Pulso Político, como todos los lunes acá en TVU. Dos invitados, tenemos a Gastón Saavedra, diputado, senador electo. Tenemos también a Juan Pablo Sporer, que es el presidente de Evópoli acá en el Biobío. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Bien? Hola Javier, buenas tardes, todo bien por acá, muchas gracias senador, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo está Juan Pablo? Javier. ¿Está con ánimo o no, don Gastón? ¿Está con ánimo o no? Mucho ánimo. Aunque estoy acá en Los Ángeles, hace un calor insoportable, pero estamos bien. Ya, a hidratarse entonces, a hidratarse. Que después se me descompensa, chascarro. Hay que cuidarse. Chiquillos, gabinete de Gabriel Boric, ¿se esperaba o no? Vamos a comenzar con Juan Pablo. Quiero conocer la visión de la centro derecha primero, a ver que si coincide o no con que era lo que se esperaba o no. Creía que iba a ser distinto, iba a ser paritario. Tenemos un gabinete femenino principalmente. Juan Pablo, si nos puedes comentar. Yo creo que en lo inicial evidentemente no había mucho espacio para que justamente no existiese una renovación de rostros bien relevante, que hubiese paridad o incluso mayoría femenina de presencia en el gabinete y también que el rango etario se bajara bastante, no solamente porque sea una convicción del presidente electo, sino que era algo que ya se había conversado muchísimo durante toda la elección presidencial. Entonces creo que ese aspecto se iba a cumplir sí o sí. Ahora, desde lo positivo, creo que se cumplen con algunos simbolismos que siempre son relevantes para la República y justamente para estas tendencias que venían existiendo. Primero que todo, se baja al rango etario, 49 años, el gabinete más joven que hemos tenido en nuestra historia reciente. Tenemos una alta presencia de mujeres en el gabinete, lo cual también viene a ser un cambio muy relevante, creo que acorde a los tiempos. Ahí creo que también habían algunas caricaturas un poco injustas respecto, que se vieron en redes sociales, respecto de la foto del gabinete del presidente Elwin. O sea, también hay que poner en contexto que si es que hoy en día hemos avanzado a esta cantidad de mujeres liderando las distintas carteras sectoriales, es justamente porque ha habido una evolución y un proceso bastante relevante que nos ha llevado a esto. También positivo me parece ir desechando un poco las caricaturas que se fueron levantando de que aquí venía un gobierno de la izquierda totalitarista que venía a avasallar al país, a refundar Chile y desechar los últimos 30 años. Por el contrario, creo que el gabinete, no solamente por la expertise profesional, creo que hay hitos bien relevantes en cuanto a experiencia profesional, como la ministra Urrejola en Relaciones Internacionales, la ministra Rojas en Medio Ambiente, para qué hablar el ministro Marcel en Hacienda. Creo que tienen la expertise importantísima para sus carteras y que entregan calma, no solamente al ambiente político, sino también a los mercados, que también había mucha expectación respecto a eso, y creo que esto viene a echar por tierra un poco esta caricatura que se ha ido dando y que creo que también obedece a una razón que también parece positiva. Hoy en día nosotros estamos inmersos en un sistema político de mucha dispersión. Eso está hoy en día reflejado en el futuro Congreso que asume el 11 de marzo. Entonces, me parece que el presidente electo lo que realiza es ampliar la coalición hasta el PPD y el Partido Radical, justamente comprendiendo de que un gobierno de apruebo dignidad con el Partido Comunista era muy poco probable que pudiese llevar adelante la agenda legislativa para los cambios a los que él se comprometió, de reformas bien relevantes en su campaña, y que justamente ampliando la coalición de esta manera con estos ministros, ministros y ministras, me parece que, si bien uno no puede decir que los va a cumplir de por sí solamente por los nombramientos, creo que se acerca a ese umbral de la cantidad de votos tanto en la Cámara como en el Senado, para poder trabajar con mayor amplitud, y que también justamente esta calma que viene en el ambiente político le permite dialogar de mejor manera con la futura oposición. Dicho sea de paso también que yo comparto la decisión de nuestros partidos de no haber concurrido al nombramiento del gabinete. Esto
también desechemos la impresión de que esto no era un acto republicano, no era una tradición, es un ambiente más íntimo, justamente de presentación de la coalición que ganó las elecciones, y que por el contrario no podemos desoír nuestros roles como oposición, como futuro oficialismo, sino que por el contrario creo que era un ambiente más íntimo en el que ellos debían obviamente nombrar a sus ministros y ministras, y por el contrario nosotros ya empezar a proyectar nuestro rol de oposición, pero analizando ahora esto desde lo positivo. Seguramente después vamos a comentar otros temas ya que quizás no parezcan tan positivos, del nombramiento del gabinete del presidente Boric. No sé qué más preguntarle a Juan Pablo después de toda la descripción, así como que la pauta se fue lejos, una cosa así. No, Juan Pablo, por supuesto que sí. La primera pregunta siempre es un desglose más largo. Estimado diputado, senador electo, ¿qué le pareció el gabinete? ¿Conforme o no conforme? ¿Había un poquito de escepticismo? ¿Cómo lo toma los nombres que ahí aparecen? ¿Cuál destacaría? Mira, yo creo que el presidente Boric fue coherente y fue consecuente con lo que de antemano había planteado. Primero fue paritario, claramente. Hay 14 mujeres que asumen el gabinete. Segundo, en términos etarios es múltiple, interpreta por lo tanto lo que hay en la sociedad. Hay jóvenes, menos jóvenes y un poco mayores, más grandes, como en Argentina. Es un gabinete sólido respecto del currículum, respecto a las capacidades que allí están. Políticamente amplió el arco de soporte en términos de representación de este. Y allí hay dos alianzas, Pro Dignidad por un lado, que es la originaria, que es la que sustenta políticamente la candidatura y la campaña en la primera vuelta del presidente Boric, y a continuación de esto se integra todo lo que son el pacto por el nuevo, el pacto social. Y ese pacto social es un pacto de colaboración con el gobierno, por tanto le da la amplitud suficiente como soporte político para emprender un camino complejo, sobre todo por los resultados electorales que hubo en el Congreso, porque allí se va a tener que ver entonces cómo atraviesa el desierto respecto de tener acuerdos políticos con quienes son o somos los integrantes del Congreso. Y seguramente allí va a tener que entenderse que cuando se requiera, por ejemplo, una reforma tributaria con recaudación justa para resolver los problemas estructurales que el país requiere, evidentemente la derecha va a tener que va a salir al pizarrón si efectivamente está de acuerdo o no con esto, y vamos a ver. Entonces se requiere mucho acuerdo, se requiere mucha destreza política para lograr ciertos acuerdos que nos permitan llegar a un avance sustantivo en materia de desafíos pendientes que tiene el país. El gabinete en sí tiene otro hito, tres hitos tremendamente importantes. Uno, por primera vez una ministra del Interior. Y yo espero que le vaya bien, yo espero que efectivamente tenga las capacidades suficientes y necesarias y las habilidades y competencias, además acompañada de un equipo que la nutra de conocimiento, de capacidades y de actores relevantes que le permitan enfrentar de buena forma los desafíos en el Ministerio del Interior. Por un lado, ser la jefa política del Ministerio, y por otra parte tiene a su espalda, ¿cierto?, todo lo que significa la seguridad pública en el país. Y ahí debiera venir el primer cambio en Chile. Separar, por lo tanto, lo que es el Ministerio del Interior y, por lo tanto, asuma la condición de vicepresidente y de jefe de gabinete, y, por otra parte, crear ya de una vez por todas todo lo que es el Ministerio de Seguridad Pública, por todos los problemas que hay. En nuestra región nos importa mucho cómo resolvemos el problema de la Araucanía, Arauco, Biobío, no solamente con los medios coercitivos que hasta la hora se han aplicado, sino que cómo abrimos las puertas para el diálogo, la integración social, y abordamos esta situación de una vez por todas en la búsqueda de una solución. Otro hito importante es el nombramiento de Maya Fernández, la nieta del presidente Allende, Maya Fernández Allende, como ministra de Defensa. Porque imagínense ustedes el siguiente cuadro político. Van en el primer día de trabajo, seguramente así va a ser, va a estar la ministra Fernández Allende en su gabinete, me imagino en el gabinete con una foto del presidente Allende, y van a ir los 4 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Aquellos que hace el año 73 lo sacaron de la moneda
en un golpe de Estado, y hoy día, por lo tanto, en este nuevo ciclo político se cierra este círculo y asume la nieta del presidente Allende como jefa política de todo lo que son las Fuerzas Armadas en nuestro país. Creo que es un hito importante que no puede pasar soslayado, sino que hay que puntualizarlo porque cabe ahí señalarlo, porque va a darse, va a ser una situación que espero se asuma con mucha madurez, con mucha responsabilidad histórica, para que haya un buen entendimiento y las Fuerzas Armadas entonces sean parte del proceso democratizador que el país vive y de cambios profundos que también tienen que serlo parte. Un tercer hito importante es el que tiene que ver con el nombramiento de Mario Marcel. Mario Marcel, que viene del Banco Central, que es él es del mundo socialista, fue militante hasta antes de asumir el Banco Central y una persona que además tiene conceptos sociales de la economía. Y la aplicación, por lo tanto, de esos conceptos va a permitir la humanización de los diferentes elementos que se consideran en el programa de Hacienda del Gobierno de Chile para ir aportando con los recursos suficientes y necesarios para enfocarse en resolver problemas vitales que la sociedad tiene pendientes, ¿cierto? El tema previsional y seguridad social, la salud, lo que anoche hablaba el presidente de la República del CAE, que también se tiene que hacer con recursos públicos, porque alguien va a tener que pagar la deuda histórica de los profesores. En fin, son muchas las situaciones que están sin resolver y que requieren, por lo tanto, de un Estado y de una Hacienda actuante en términos graduales para ir avanzando, ¿cierto?, en la satisfacción de las demandas de la ciudadanía. En suma, un gabinete que da cuenta de la amplitud política que se requiere para hacer gobierno en Chile. Segundo, un gabinete que además tiene la generosidad suficiente para integrar a otras fuerzas políticas que no estuvieron en el origen del programa y en el origen de la candidatura del presidente Boric. Y tercero, hitos históricos, la designación de la primera ministra del Interior, la designación de Maya Fernández Allende como ministra de Defensa y la de Mario Marcel como ministro de Hacienda, cosa que da una respuesta maciza, contundente a los mercados y a todos aquellos que esperaban ansiosos que fuera el ministro de Hacienda para seguir invirtiendo en el país. Ahora ellos son los que salen al pizarrón. Si quieren o no quieren el país, tienen que demostrarlo con creces y jugársela, porque hay una reactivación que también traiga beneficios sociales, traiga bienestar al país y no sacar la plata de Chile. ¿Hemos terminado Pulso Político con estas dos opiniones? No, tenemos que seguir conversando, por supuesto. Largas intervenciones en los dos, más de 5 minutos hablando cada uno, después le vamos a limitar el tiempo. Juan Pablo, ¿te gusta este gabinete, sí o no? ¿Pensabas que iba a ser así en 30 segundos? Bueno, quizás conforme podría ser la palabra viniendo de la centro-derecha, en 30 segundos. Está muteado Juan Pablo. Está muteado Juan Pablo. Perdón. Es que a lo que te estaba diciendo era que la positividad o negatividad con la que uno evalúa un gabinete tiene más que ver con el desempeño que con el nombramiento. O sea, el nombramiento, por los aspectos simbólicos, los hitos que se marcan, que mencionó el senador y también yo respecto de la primera ministra del Interior, del rango etario, de la paridad, etcétera, son relevantes, por cierto, pero la verdad es que todo eso queda muy en detrimento respecto del desempeño que van a empezar a tener a partir del 11 de marzo. O sea, todo esto puede ser maravilloso para hitos futuros y justamente para la memoria histórica y la manera en que se va a juzgar el gobierno del presidente Boric, pero la verdad es que si es que después seguimos teniendo los conflictos de la Araucanía, seguimos teniendo la delincuencia desatada, seguimos teniendo una crisis económica que hoy en día está afectando a las familias más vulnerables del país, la verdad es que el nombramiento de los ministros no va a ser positivo. Entonces creo que lo positivo o negativo depende mucho del desempeño. Tiempo. Vamos a ir regulando. Conversándolo, claro. Vamos a ir regulando el tiempo, ¿eh? Vamos a ponernos un poquitito más, no voy a decir frases políticas con respecto a aquello. Diputado, en 30 segundos, sé que su apreciación es bastante positiva sobre el gabinete. ¿Cuánto bagaje, cuánto tiempo deberíamos tenerle para empezar ya a pedir cosas en concreto y que los avances se noten? Porque no es de un día para otro. ¿Cuánto? En 30 segundos. Mira, generalmente hay un hábito y costumbre en la República yo diría que el primer semestre es un tiempo para ver cuál va a ser el camino que se va a
a tomar respecto de el comportamiento de las fuerzas políticas que apoyan al presidente, pero también de aquellas que están en la oposición. Si va a haber colaboración o no de quienes son opositores, también es un tema tremendamente importante, porque, te reitero, el escenario político que le toca enfrentar al presidente Boric, su gabinete, su fuerza política, no es el más halagüeño, porque hay un empate en el Senado, porque no alcanzan las mayorías constitucionales en la Cámara de Diputados. Por tanto, el rol de la oposición en esta oportunidad va a ser muy distinto a lo histórico, porque tiene que ser colaborativa. Si no, efectivamente, vamos a tener que vernos enfrentados a otro tipo de situaciones que evidentemente al país le hacen mal. Por de pronto, la presencia de Mario Marcel y el gabinete que se nombró significó que mejoró el dólar y mejoraron otros indicadores en la bolsa, que ya es un punto importante. Estamos en el tiempo. Vamos a ir bien rapidito. Sigo con Gastón. ¿Cuál es el ministro que más destacaría que tiene la mayor pega para el próximo gabinete? En 30 segundos. Al menos, primero, el ministro del Interior, por todos los... Solo uno. La herencia Solo que el presidente Piñera y su gobierno. O sea, no está... Te lo digo por qué. Primero, por la puerta giratoria que no dejó de funcionar y la fiesta siguió. Y evidentemente, el ministro Marcel. Ya, pero uno por lo menos Interior. El primero en la lista. Juan Pablo, ¿cuál tiene la mayor tarea, la mayor presión hoy para el futuro gabinete? Yo creo que el ministro Marcel, justamente, precisamente por la agenda de cambios que propone el presidente electo, requiere no solamente una cantidad enorme de recursos, una reforma que ya ha sido planteada y a mí me parece que es regresiva, y inmersos en una crisis bastante compleja económica. Entonces, por una parte, ponerle la pausa a unos deseos que me tinca que van a venir de muchos ministerios de gastar muchísimos recursos en una crisis, creo que va a ser particularmente complejo para seguir manteniendo las presiones inflacionarias y también de depreciación de la moneda que hoy en día están bastante fuertes. Y creo que ese rol va a ser muy complejo para el ministro. Ya, súper bien. Agradecido que estén bien en los tiempos. Hay que darle, hay un poquito de... hacerle cariñito con un hacha, dicen por ahí. Chiquillos, Juan Pablo, ¿cómo ves la cartera de salud? En 30 segundos, ¿qué te pareció el nombramiento? El nombramiento me parece bien, tengo entendido que la ministra tiene un bagaje bien importante en el tema de salud pública, que hoy en día evidentemente es el gran tema que tiene que trabajar la cartera, mantener el plan de vacunación, ver la necesidad de aplicar nuevas dosis en caso de que sea necesario, pertinente, y que también por supuesto tengamos los recursos para adquirirla, pero ir combinándolas con la necesaria reactivación, no solamente económica, sino también social, económica, educacional, que va requiriendo nuestro país, pero manteniendo a raya y anteponiendo siempre la salud de nuestros compatriotas. Creo que esa es el gran labor de la ministra de Salud. Por supuesto, seguir fortaleciendo la red hospitalaria siempre aparece, y disminuir la lista de espera parece importante, pero la verdad es que la pandemia sigue muy fuerte, no lo voy a saber yo, sigue muy fuerte, y para eso requerimos una gestión muy importante, dinámica y eficiente de parte del Ministerio de Salud. Gastón, salud, ¿qué le pareció? Mira, me parece bien, un tremendo desafío, porque la reactivación económica del país tiene a lo menos dos ejes. Uno, el superar la pandemia, controlar la pandemia, destinar recursos para esto, seguir con el proceso exitoso de vacunación. Eso hay que reconocerlo, en la labor sobre todo de los trabajadores de la salud en esto ha sido clave. Por tanto, el control de esto es indispensable, seguir con el proceso de vacunación a todos. Y segundo, el rol de la economía, del ministro de Hacienda, del ministro de Economía, para incentivar la inversión para la generación de empleo, distinta a lo que hemos tenido de aquí para atrás, en donde solo se generaba inversión para rentabilizar el capital. Hoy día, todo lo que es el aparato productivo ocioso lo tenemos que reactivar para generar empleo. Por tanto, una combinación, control de la pandemia y generación de inversión para el trabajo, creo que es el desafío. Le doy un minuto para desglosar qué le parecieron las 14 mujeres versus los 10 hombres del gabinete. Inesperado, lo comentaban al principio en sus impresiones, pero específicamente, no se esperaba que fueran 14 mujeres. Yo esperaba por lo menos que fuera paritario. ¿Qué le parece esta señal hacia el mundo feminista,
hacia el mundo donde tenemos que trabajar en conjunto y que las decisiones se deben tomar de la misma forma? Gastón, en un minuto. Mira, aquí está la coherencia política del presidente de la República, que fue más allá de lo que históricamente se había alcanzado a lograr con la presidenta Bachelet, digamos que no está creándole el agua tibia con esto, sino que ya esto venía de antes y el país sigue aumentando, por lo tanto, la participación plena de las mujeres. Pasamos de lo declarativo a lo concreto, y por lo tanto 14 mujeres que estén presentes en el gabinete habla bien de un gobierno que le da importancia y preponderancia a la participación de la mujer en asuntos públicos, en la toma de decisiones, en el gobierno. Creo que eso está muy bien. Y por lo tanto ahora queda ver cómo se desenvuelven ellas con sus equipos de trabajo que tienen que ser integrados por quienes ellas decidan para el bienestar de todos los chilenos y chilenas. Ahora ese es gobierno y por lo tanto hay que asumir ese rol de gobernantes, de estadistas, y eso es lo que cabe y hay que ayudar para que esto resulte efectivo. Estamos justito en el tiempo, ¿ah? Bien. Voy a hacerle caso a mi directo, voy a tratar de traer un cronómetro la próxima semana, así estar ahí hinchando con el tiempo. Juan Pablo, 14 mujeres, 10 hombres. ¿Esperaba esta cantidad o iba a ser 12 y 12? Yo pensaba que iba a ser más cercano a los 12 y 12, pero evidentemente yo creo que al final primó derechamente haber tenido 14 mujeres muy capaces, porque insisto, más allá del desempeño que vayan a tener, tienen todas la pertinencia para asumir ministerios. Ahora, insisto, es distinto tener la pertinencia académica, social, política, que el desempeño que después uno tiene al momento de gobernar. La verdad es que la tarea de gobernar es tremendamente compleja y ese desempeño todavía está por verse. Pero, evidentemente, que es un avance, viene de la mano de una serie de movilizaciones y un proceso de evolución y maduración muy importante en el que hoy en día la mujer está adquiriendo espacios de poder bien relevantes, y es muy positivo que hoy en día haya un gabinete en el que esté conformado mayoritariamente por ellas, y ahora naturalmente lo que resta es gobernar de la mejor manera posible y sacar adelante la agenda que sea lo más positiva para el país, con la colaboración de parte de la oposición, colaboración que por supuesto no es gratuita. Nosotros comprendemos nuestro rol de oposición, pero la colaboración implica gestos, implica apertura, implica diálogo, y no puede ser gratuita. Ya. A ver, mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Veremos o no la misma paridad quizá, o la misma cantidad de más seremis, mujeres que hombres acá en el Biobío? ¿Qué opina Gastón Saavedra en un minuto? Bueno, tiene que haber efectivamente una línea conductual similar a la que se aprobó recientemente en la presentación del gabinete por parte del presidente Boric. Entonces, en la región no entiendo por qué no debiera ser distinto. El segundo, tiene que haber pluralidad, diversidad, y eso significa la integración de los diferentes actores políticos que conforman no solo Prodignidad, sino que también el pacto social, el nuevo pacto social, y eso tiene que estar en el espacio que corresponde y con los espacios que se dieron a nivel nacional. Eso es lo que tiene que haber mucha madurez, mucha generosidad, mucha unidad para enfrentar los desafíos que también tiene la región, que no son fáciles ni son menores. Por tanto, tiene que haber esa representación política, pluralidad, tiene que haber unidad, tiene que haber, por lo tanto, también matices respecto de la conformación etaria del gabinete, como lo es en otros. Tal cual, hay que mantener una misma conducta, porque esa es la línea que se ha acordado y le hace bien al país, y también a la región, por cierto. Juan Pablo, ¿crees que vamos a tener algo parecido o no? Porque también, o sea, siguiendo la línea, como dice Gastón en este caso, debería ser así, tal como fue en el gabinete, quizá no más mujeres, pero sí por lo menos paritario.
Sí, la verdad, uno a priori no ve una razón o un motivo para que tuviese que ser algo distinto de lo que ya ha sido la declaración de intenciones y de principios del presidente electo de mantener no solamente la paridad, sino dar espacio a una renovación etaria bien importante. Otro hito bien importante que también se nos quedó en la presencia de personas abiertamente homosexuales y lesbianas, como lo es el ministro de Educación, como lo es la ministra del Deporte. Entonces creo que esas líneas directrices no deberían cambiar. Ahora, sí es importante mencionar que cada región tiene dificultades y problemáticas particulares que creo que anteceden a esta declaración de principio. Entonces, que por supuesto es necesario mantenerla, pero la prioridad son las temáticas particulares de cada región. O sea, acá desconocer que tenemos un conflicto en la zona sur de la provincia de Arauco no puede ser desconocido, y por lo mismo priorizar la paridad o los otros hitos que son relevantes para el presidente por sobre la mantención de la paz y la seguridad de quienes están residiendo y que hoy en día están muertos de miedo, sobre todo además con la declaración del ministro Jackson de no renovar el estado de excepción apenas asuman. Parece complejo, y creo que la prioridad es la necesidad de los habitantes de nuestra región, entendiendo que este por supuesto no es el único método para poder dar una solución al conflicto en la Araucanía y la zona de Arauco, pero que es importante mantenerlos en vista por sobre las declaraciones de principios que obedece el presidente. Los invito a tomar agua, refrescarse un poquitito. Vamos a la pausa y ya regresamos con Pulso Político. Hemos andado rapidito después que le pusimos cronómetro a las preguntas. El segundo bloque también vamos a andar así, se hace más corto igual. Vamos y volvemos. Vale. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. Vamos directamente a estudiarla, pero también entender cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. La universidad es súper compatible con el deporte. Escogí un ingreso de deportista destacado que me otorgó la universidad, que pude postular a él, que te otorga el 10% de tu puntaje. Gracias al deporte se puede entrar. Estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho porque en ambas se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas, y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Estudiar acá en la Universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico, de un camino de estudiantes, de profesores para desarrollar el conocimiento en la vida que nos rodea día a día. Hay dos opciones: o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella. Chile enfrenta una de las sequías más duras de su historia y la disponibilidad de agua para la producción de alimentos será cada vez menor. Revirtamos juntos esta realidad. Ingresa a plansequía.cl y conoce las medidas para mejorar la eficiencia de agua en el país y aumentar su disponibilidad. Juntos podemos lograrlo. Gobierno de Chile. Estamos de vuelta en Pulso Político, lunes 24 de enero, dos invitados: Gastón Saavedra, diputado y senador electo del Biobío; Juan Pablo Sperer, presidente de Bópoli de la región. Chiquillos, estamos de vuelta y tomaron agüita, ¿no? ¿Hablaron rápido el primer bloque? No, está bien. Estamos bien. Vamos con el segundo entonces, con todo. En 2 minutos, mira, qué generosos somos. En 2 minutos, estimado Gastón Saavedra, ¿veremos gente del antiguo gabinete de Rodrigo Díaz como Ceremis o no? El otro día le preguntamos a él, después le contesto y le digo qué nos dijo. Pero, ¿qué cree usted? No lo sé, yo siento que no se debe vetar a nadie, porque quien tiene capacidades puede serlo. Creo que si empezamos en eso, a vetar a las personas, en todo orden de cosas,
ustedes mismos en el canal por qué siempre el mismo señor hace todas las cosas. Entonces, creo que tenemos que tener un poquito más de cautela en esto. Pero estimo que va a haber renovación de cara y eso se va a dar, pero no tengo la respuesta precisa. Por lo menos el Partido Socialista va a presentar renovación de cara en todo esto, en sus opciones a las personas que pudieran estar en el gobierno. Debería haber alguno, ¿no? Alguno que haya destacado en el periodo de Rodrigo Díaz, porque él estuvo los 4 años. Bueno, sí, hay gente que estuvo 4 años, si es necesario que integre el gabinete, lo hará. Pero por de pronto el Partido Socialista va a hacer el esfuerzo por presentar nuevos rostros y con capacidades, por supuesto, con las habilidades y las competencias que garanticen una buena performance en los diferentes lugares que le puedan tocar responder ante el presidente Boric y el país. Juan Pablo, misma pregunta, ¿crees que vamos a ver rostros que ya estuvieron en el gobierno, por lo menos de cuando estuvo Rodrigo Díaz, en el gobierno de Michelle Bachelet, segundo periodo, pero estuvo Rodrigo Díaz a cargo de la región durante los 4 años, uno de los pocos intendentes que estuvo los 4 años? No sería raro principalmente por el esfuerzo que está realizando el presidente electo de ampliar su coalición. O sea, si seguimos la lógica, porque siempre se replica un poco la conformación de los gabinetes ministeriales con obviamente la conformación de las secretarías regionales ministeriales y las subsecretarías que vienen pasado mañana o mañana creo. Y por lo mismo, en este esfuerzo, porque justamente, como bien dice el senador, el presidente electo la tiene muy difícil en el Congreso, si es que no genera estos gestos que incluso de por sí no aseguran una mayoría parlamentaria ni en la Cámara ni en el Senado, la verdad es que se va a quedar corto. Y por lo mismo, la misma lógica que está aplicando para el gabinete, creo que debería aplicar para la conformación de las secretarías regionales ministeriales, y por lo mismo, ahí ellos mismos, a prueba de dignidad, se ha reconocido como que no tienen toda la gente necesaria para poder llenar la cantidad de autoridades que tienen en todo el país. Y por lo mismo, creo que no sería raro que apelaran a figuras anteriores, pero por supuesto siempre manteniendo estas convicciones que ellos han manifestado de renovación de caras, de paridad, etcétera. Ahora sí, creo que es bien importante destacar que el Chile que es hoy día, 2022, es bastante distinto del que estaba a fines del año 2017. O sea, la manera en que ha cambiado nuestro país es enorme, de la misma forma también el tratamiento en política, la misma interpelación que se realiza a las autoridades es durísima. O sea, incluso ya tenemos ministros que están siendo cuestionados por malos maltratos laboral, como es la ministra de Deporte, malos manejos financieros, como es la ministra de Desarrollo Social. Entonces, creo que también hay que ser muy cuidadoso porque la razón con la que se medía al ingreso de una autoridad hace 4 años no es la misma con lo que se está teniendo hoy en día, y creo que eso hay que ser muy cuidadoso para darle legitimidad a quienes asuman las riendas de la región. 1 minuto 49. Perfecto. Súper. Bien, Juan Pablo, un 7. Aprobado. Estimado Gastón, bueno, quizás, claramente pueden haber algunos nombres, pero ¿alguno de la ADC? ¿No cree usted, cierto? Mira, es que hay una decisión ahí política que yo espero que efectivamente se integre. Por mí, lo más amplio posible el arco político de todos los sectores que estén por la democracia y la justicia social debieran estar integrados al gabinete. Y si en eso cabe decir, ¿por qué no? Yo espero que efectivamente se despeje eso, pero están por un problema. La democracia cristiana está en elecciones, va a una segunda vuelta y la encuentra bastante convulsionada. Entonces, démonos el tiempo suficiente como para que, si se le puede dar esto, para mí sería fantástico, pero si no es así, bueno, ya habrá un nuevo tiempo en donde pudieran integrarse. Siempre es necesario tener aliados que están en un camino de cambio y históricamente lo han demostrado. O sea, yo recuerdo el gobierno del presidente Frei Montalva en los años 64, donde puso un gabinete jovencísimo, gente de 24 años, 25, 26, en ese momento. Por ejemplo, José Antonio Villagallo fue subsecretario de Justicia con 26 años, Andrés Saldier fue ministro del Interior con 24 años. Entonces, hay experiencias y vivencias en el gobierno que ha tenido la democracia cristiana que, por tanto, perfectamente pudieran tomarse para considerarlo. Pero hay un problema que hoy día tienen que resolver
internamente la democracia cristiana porque los pilla en una elección de autoridades a nivel nacional y eso no se ha zanjado porque van a una segunda vuelta. Entonces, yo lo lamento, pero pareciera ser que no va a haber la posibilidad. 1 minuto 42. Bien, súper, ahí sintetizando, bien. Conciso. Un 7 igual, un 7, una estrellita, un MB como nos colocaban en el colegio. Juan Pablo, ¿cómo ves la DC? ¿Mira desde afuera o no? Porque bueno, el diputado ahí lo decía, están en una búsqueda de quién va a ser su cabeza. Joana Pérez también está ahí, que es de nuestra región. Juan Pablo, ¿cómo ves la DC? ¿Mira desde afuera o no? Pucha, yo siempre trato de ser tan respetuoso con los procesos internos de los partidos, pero a ver, creo que objetivamente, comentando lo que está ocurriendo con la DC, el presidente electo ha dado muestras de que hasta ahora, por lo menos, la DC no tiene cabida en su gobierno. De hecho, creo que leía el voleo de que incluso ya está descartado que vayan a asumir alguna subsecretaría, y la verdad eso tampoco veo razón para que no se vaya a extender para la Secretaría Regional Ministerial. Entonces, literalmente, creo que ya ha decidido conformar su coalición de gobierno, sí, la Democracia Cristiana, y que justamente al día de ayer ellos continúan en un proceso que nosotros también lo estamos viviendo, no por un tema de elecciones, sino de rearticulación de nuestras fuerzas y nuestros roles dentro de la política nacional, en el que todavía también resta por ver cómo concluye. Tengo entendido incluso, ahí no sé si el senador me podrá corregir o si estoy equivocado, que la lista que quedó fuera del balotaje es del ala más hacia la izquierda de la Democracia Cristiana. Entonces eso igual te dice algo ya para la conformación de su futuro rol. Entonces, ya sea que gane el PIN o gane la otra lista, eso ya te va a indicar algo respecto de su rol como oposición. Ahora, creo que tienen que empezar a rearticularse las coaliciones y los partidos también que están fuera del eje oficialista. Y por cierto, creo que van a haber diálogos de todas las áreas independientes de donde provengan. Evidentemente es poco dable una alianza entre el Partido Demócrata Cristiano y los republicanos, pero siempre se ha hablado de esta potencialidad, más allá de algunos temas históricos que nos han separado, entre los partidos que están más cercanos al centro por la derecha y también la Democracia Cristiana, y creo que eso es un debate que se tiene que tener con honestidad, no tenerle miedo al cambio, no tenerle miedo a la rearticulación de fuerzas. Creo que al final eso puede otorgar más posibilidades de representatividad a la sociedad. Nos pasamos 10 segundos, pero estábamos bien. Gastón, el PS aquí en este caso entonces corre con hartas ventajas, ¿no? Le descontamos la estrellita que le habíamos dado anterior, se la quitamos inmediatamente. Pero Gastón, hablando ahora con la DC mirando casi desde fuera, ¿el PS toma protagonismo, ¿no?, en este nuevo pacto social? Mira, el Partido Socialista es parte del nuevo pacto social que conforman el Partido Radical, los liberales, el PPD, el Partido Socialista, más movimientos sociales que están en pro del socialismo democrático. Esa es nuestra alianza. Evidentemente habíamos tenido acuerdos históricos con la democracia cristiana para enfrentar sobre todo en situaciones electorales. Ahora, en la alianza nueva que se da para colaborar con el gobierno, la democracia cristiana tiene las libertades para tomar decisiones, pero te reitero, la encuentra, ¿cierto?, en una situación en donde tienen que resolver qué van a hacer sus autoridades internas, y esa aún no se ha resuelto. Es de esperar que efectivamente se zanje para bien de esto y sean parte constructiva, aportativa de este nuevo proceso político que está viviendo el país. Es un nuevo ciclo político que ya comenzó, pero que requiere del aporte de todas las fuerzas políticas democráticas y además en aras del bien común y de la justicia social. Si en eso la democracia cristiana sintoniza, bienvenida sea. Por lo tanto, se trata, reitero, de dar la mayor amplitud posible en términos de fuerzas políticas que respalden este camino de cambios y de esperanza que tienen los chilenos. Ahí en el generador de caracteres dice PS sería clave la definición de nombres en el Biobío como titular. ¿Lo comparte o no, Juan Pablo? Apareció hoy día en el diario de Concepción esa noticia. La verdad creo que parte un poco del folclore que se da durante las negociaciones.
y me parece legítimo que los partidos que conforman el bloque de gobierno, ya sea como integrantes o como colaboradores con esta figura que se está dando un poco, levanten sus nombres, sus potencialidades, pero la verdad es que esos son temas internos que quedan un poco más para la conversación, pero en el fondo lo que importa son los nombres que hagan mejor la pega posible para la región. Tenemos un tremendo desafío a nivel regional y perdimos la elección. Nosotros tenemos que tomar palco, como dijo una senadora, y micrófono abierto. Revisar. ¿Cómo? Con micrófono abierto. Sí, está abierto, ¿no? No, te digo que tú estás mencionando, estás mencionando vale. Que lo dijo una senadora con micrófono abierto, pero hoy, ojo, Sí. un senador y de tu lado también con micrófono abierto, se pegó una declaración de aquella. No, por eso. Nosotros perdimos, tenemos que tomar palco, como lo decía Talla, pero la verdad es que nosotros no podemos pretender influir en esas nominaciones, más que simplemente poder comentarlas, esperar que lo hagan lo mejor posible por el bien de Chile y del Biobío, y nosotros ejercer nuestro rol de la manera más generosa posible, colaborativa, pero teniendo muy en consideración que somos oposición, y que la vamos a ejercer nuestro rol de manera férrea, pero leal. Entonces de ahí simplemente esperar que quienes lleguen a estos cargos lo hagan lo mejor posible por Chile y por la región. Notaron un detalle, no sé si ustedes se dan cuenta en sus casas o no, pero dice del palco. ¿Por qué no de la galería? Suena un poquito más cercano, ¿o no? No estamos hablando de fútbol, pero claro, se nombra mucho el palco. Chiquillos, bueno, decirles que estamos llegando al final de este programa. Quiero agradecerles como siempre su disposición para poder conversar, para poder opinar, por supuesto, de los destinos de nuestro país. Tengo 30 segundos cada uno para lo que quieran comentar. Parto con el senador electo Gastón Saavedra, 30 segundos de lo que usted quiera decir respecto a lo que hemos señalado en esta pauta, por supuesto. Mira, nosotros vamos a estar disponibles para estar en la cancha y no es un partido que tiene historia, que ha sido un gobierno, que tiene liderazgo y propuestas que lo han caracterizado en la búsqueda de cambios profundos en el país. Seguimos soñando y pensando por lo mismo y por tanto nuestra disposición a estar en la cancha. Estamos preparados para eso, esperamos que sí se considere y el Partido Socialista será colaborativo, será quien aporte en ideas, en esfuerzo, en compromiso unitario para que al gobierno del presidente Boric le vaya bien. En la medida en que eso ocurra, no tengo dudas que van a haber transformaciones y que a todos los chilenos les va a ir bien y ese es nuestro destino, nuestro desafío para el presente político que vive la región y el país. Así que el Partido Socialista está disponible para estar en la cancha, para jugársela con todo, los 90 minutos, transpirar la camiseta, lo haremos porque entendemos que hay necesidad de cambio, hay necesidad de desarrollo, de bienestar y de superación de las situaciones que hasta el día de hoy están insolutas y que todos los chilenos aspiran que eso se alcance en este gobierno. Gastón Saavedra va a ser el DT de ese equipo, ¿no? En la cancha. Lo dejamos como incógnita ahí. Juan Pablo, usted está esperando el partido de Huachipato el miércoles, estimado. Lo tengo súper claro. Y ojalá que siga así. Juan Pablo, tengo 30 segundos. Lo vamos a ganar. Ojalá que sí. Así nos mantenemos todos con un equipo en primera acá en la región. Juan Pablo, 30 segundos. Por mi parte, finalizar comentando un poco cuál creo que es nuestro rol como oposición, como Chile Vamos o como sea que nos vayamos a llamar en el futuro. Yo creo que nosotros tenemos que retomar la calle, retomar el contacto con la ciudadanía y desde ahí, desde los diversos proyectos que hoy en día en la centro derecha, proponer un programa y un proyecto país con reformas desde nuestras convicciones, pero olvidando este discurso en el cual nos hemos encasillado desde hace tanto tiempo de ser el sector que se opone a los cambios, se opone a las reformas, pero comprendiendo, por supuesto, de que Chile ya no es el mismo que era hace 5 años, no es el mismo que era hace 10 y requerimos un salto hacia el futuro desde aquellas creencias que nos motivan como centro derecha, impulsando la modernización del Estado, poniéndolo a servicio de las personas, porque hoy en día estamos convencidos de que lamentablemente el Estado no funciona bien, cuando hay listas de esperas, cuando se abusa del CAE, cuando se abusan las licencias, y que por lo mismo hoy en día estamos tan desconectados que justamente ganó la opción que ofrece más Estado. Desde ahí tenemos que dejarnos de criticar a
a la vestimenta, al tatuaje, al peinado, y por el contrario ser capaces de proponer un mensaje y un proyecto de cambio para el país, y desde nuestro rol de oposición estoy seguro que lo vamos a lograr comprendiendo nuestras diferencias, pero mirando el futuro del país y de la región. Tengo una última pregunta, si es con o sin corbata, nada más que eso. ¿Boric va a salir con corbata o sin corbata en la foto presidencial? Yo creo que sí. ¿Gastón? Yo saldría así. Con corbata. Ok, lo dejamos, lo cerramos. Muchas gracias, chiquillos, que estén muy bien. Gracias por su tiempo. Nosotros los dejamos invitados a que opinen, por supuesto, a través de redes sociales y reviva este programa a través de www.tvu.cl. Pulso Político ha terminado durante esta jornada. Lo esperamos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao, chao.